¿Cómo están, estimados estudiantes? Hoy vamos a trabajar un nuevo tema llamado composición porcentual. Para esto es importante definir qué es la composición porcentual. La composición porcentual es una medida de la cantidad de masa que ocupa un elemento en un determinado compuesto. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, el óxido de magnesio ocupa un 100%. Yo quiero saber de los dos elementos que forman el compuesto, ¿cuál tiene mayor cantidad de masa? ¿El magnesio o el oxígeno? Entonces, para esto me remito a la fórmula matemática. La fórmula matemática me dice que el porcentaje del elemento, de cualquier elemento, va a ser igual al peso atómico multiplicado por el número de átomos dividido entre su peso molecular total. Realizando o trabajando con esta fórmula vamos a obtener que el oxígeno tiene un 68% y el magnesio tiene un 32%. Estos resultados me indican que el oxígeno tiene una mayor cantidad de masa en relación al magnesio y estos están expresados en porcentaje. Para poder entender mucho mejor el concepto de composición porcentual, vamos a resolver un ejercicio. Nos dice lo siguiente: calcular la composición porcentual en masa del siguiente compuesto. Este compuesto es el permanganato de potasio. ¿Qué nos está pidiendo hallar? Nos está pidiendo hallar el porcentaje o la cantidad de masa de cada uno de los elementos que compone el compuesto, es decir, el porcentaje o la cantidad de masa del potasio, del manganeso y del oxígeno. Entonces, como primer paso, vamos a hallar la cantidad de masa o el peso molecular total del compuesto. Para esto nos vamos a remitir a nuestra tabla periódica. En nuestra tabla periódica vamos a buscar los pesos o las masas atómicas del compuesto. Por ejemplo, del potasio, su masa o peso atómico redondeado es de 39. Anotamos 39. Multiplicamos por la cantidad de átomos que tiene el potasio. Observamos que tiene 1. Ponemos ese valor. Multiplicamos 39 por 1, 39. Nos remitimos nuevamente a la tabla periódica. Vamos a buscar la masa o el peso atómico del manganeso. Revisamos que el manganeso tiene 54,9. Redondeado sería 55. Anotamos esa expresión. Multiplicamos por sus números de átomos del manganeso. El manganeso tiene 1. 55 por 1, 55. Nuevamente volvemos a nuestra tabla periódica y revisamos la masa o peso molecular del oxígeno. Redondeado nos da 16. Anotamos esta expresión y multiplicamos por la cantidad de átomos del oxígeno. En este caso ya no es 1, es 4. Ese 4 inmediatamente anotamos, multiplicamos 16 por 4, 64. Una vez obtenido los valores multiplicados, vamos a sumar el total de estas respuestas. El total de estas respuestas es 158 gramos sobre mol. Hasta ahí realizamos el primer paso. Vamos a continuar con el segundo paso. Una vez que ya he sacado la masa o el peso molecular total
del compuesto permanganato de potasio, me voy a remitir a la fórmula matemática de la composición porcentual. Voy a anotar porcentaje de potasio es igual. Voy a recordar que el peso atómico multiplicado por el número de átomos ya lo he calculado, ya he hecho ese cálculo. 39 por la cantidad de átomos es 39. Entonces, este resultado voy a anotar en la parte superior. En la parte inferior voy a colocar el peso molecular. Como también ya he realizado este cálculo, voy a colocar 158 gramos. Voy a multiplicar por 100. El resultado que me da, teniendo en cuenta los dos decimales, es de 24,68%. El resultado que yo he sacado me indica la cantidad de masa que posee el potasio o la cantidad de porcentaje que posee el potasio dentro del permanganato de potasio. Voy a continuar y voy a sacar el porcentaje de manganeso. El porcentaje de manganeso voy a anotar en la parte superior, 55. Voy a dividir entre el peso o masa molecular total, 158. Divido ambos, multiplico por 100. Me da un resultado teniendo en cuenta dos decimales de 34,81%. Me voy a remitir al último elemento, el oxígeno. En el oxígeno anoto, porcentaje de oxígeno es igual al peso atómico por el número de átomos, recordando que ya tengo calculado ese valor, que es de 64. Divido entre el peso molecular, 158, multiplico por 100, me da un valor de 40,51%. Bien, una vez que ya tenemos calculado los tres elementos del compuesto, tengo que verificar que la suma de los tres elementos, la suma total de los resultados de los tres elementos, me dé un valor del 100%. Eso me quiere decir que estoy realizando de manera correcta el ejercicio.